Esperemos a que encuentre la primera obrera. Ahí está, la encontraron. La reconocieron. Este canal no está a favor de la apertura de hormigueros salvajes para obtener reinas. Es una práctica deshonesta y daña el ecosistema. Bueno amigos, aquí lo tenemos. Vengo para acá a enseñar esto para que no digan que es que yo después estoy abriendo hormigueros o algo así. Anoche llovió muchísimo, incluso aquí se alcanza a ver, y este árbol, este pino, una rama se pudrió y pues de la lluvia y todo eso cayó. Y pues me di cuenta que hay cefalotes, hay nidos de cefalotes en este árbol. Y pues es muy probable que la persona que limpia el parque, miren, incluso ahí vemos que están llevando una pupita, la persona que limpia el parque bote estos pedazos de madera. Así que yo me los voy a llevar, ya que hay ruido, yo me los voy a llevar y voy a tratar de salvar esta colonia. Y pues ya me llevé unos pedazos grandes a mi casa, así que venía por estos otros que no me podía traer y aprovecho para grabar. Entonces probablemente acá adentro hay alguna colonia. Vamos a ver si logro conseguir a la reina y pues vamos a intentar salvar la colonia. Aquí ya estamos en mi casa y como pueden ver hay bastantes cefalotes. O sea, yo creo que es una colonia bastante madura. Y estos son los pedazos de madera que cayeron al suelo. Son bastante grandes, así que bueno, voy a intentar encontrar la reina por lo menos y tratar de darles, no sé, algún espacio. Vamos a ver qué me improviso, porque aquí se ve que hay bastantes. Incluso ya tiene mayos y todo. Y por supuesto tratar de salvar la mayor cantidad de hormigas posible. Aquí lo que hice fue tomar un topper y le puse aceite mineral alrededor acá en el borde para que no se vayan a escapar. Y vamos a empezar a abrir los troncos poco a poco, a ver qué encontramos. Afortunadamente están bastante podridos, entonces los puedo abrir incluso con la mano. Pero bueno, voy a ir poco a poco a ver qué encuentro. Por acá todavía nada. Agarré uno de los pedazos pequeños y he estado poniendo las hormigas acá. Hay algunas que son muy grandes, mega soldados, ahí podemos ver. Pero todavía nada con la reina, así que vamos a seguir buscando. Nada tampoco en el segundo pedazo pequeño. Quedan los pedazos grandes y yo creo que aquí sí puede estar porque hay muchas hormigas de ese lado. Afortunadamente las cefalotes no muerden, o sea, ellas no muerden duro, a nosotros no nos muerden. Entonces pues ha sido fácil de manipular. Amigos, miren esto como es por dentro, como tenían este pino. Y estos son solo las cefalotes, o sea, todo este hueco, todo esto lo han hecho ellas. Algo me dice que la reina está aquí adentro. No quiero destruir por completo la rama porque quisiera guardar la colonia dentro de la rama. Entonces solamente voy a intentar localizar a ver si hay una zona donde hayan pupas. Y si encuentro pupas, yo creo que ya, no sé, considero que la reina está allí. Por acá tenemos una que me está mordiendo. A ver si alcanzamos ahí está mordiéndome. Pero no, la mordida es prácticamente nada, o sea, ni se siente. Bueno amigos, después de un rato vi la reina caminando fuera por allí. Aquí está la reina. Vamos a ver si logro enfocarla bien. Ahí la podemos ver, cefalotes. No sé si está herida, tal vez está herida, aunque yo la veo bien. Y pues aquí estoy metiendo toda la mayor cantidad de hormigas que puedo, con pupas y eso. También tengo estos dos troncos que no rompí más porque encontré que dentro hay pupas. Vamos a buscar por acá para enseñarles. Aquí se alcanzan a ver. Ahí tenemos algunas pupas. Entonces este lo voy a dejar quieto. Voy a intentar buscar una caja de forrajeo para tener estos dos tronquitos para no romperlos y tratar de salvar la colonia. Bueno amigos, después de casi 2 horas finalmente encontramos la reina. Estaba caminando, o sea, salió de un tronco y estaba intentando escapar. Ni siquiera estaba revisando ese tronco y pues la vi caminando en el suelo. La reina la veo bien, la verdad. Hubiese sido una pena que le falta una pata. Pero bueno amigos, hubiese sido una pena porque el señor que limpia el parque pues justo estaba ya por ahí dando vueltas y él recoge cualquier resto de árbol y lo bota. Entonces esta colonia se hubiese ido directamente a la basura. Bueno, yo preferí agarrar los troncos, abrirlos y buscar a ver si encontrábamos la reina, y pues aquí la tenemos. Le falta una patica, pero igual la voy a cuidar, por supuesto. Me toca buscar una caja de forrajeo y porque no solo tenemos esto, que es como que todas las hormigas que pude capturar. La fui metiendo con los restos de tronco y tal. Incluso hay pupitas por ahí, se alcanzan a ver algunas pupas. El nido era bastante grande
Y también salvamos estos pedazos de tronco que por dentro están full de pupitas. Aquí podemos ver. Este fue el último que abrí, que dije no, ya voy a quedarme quieto porque no las voy a abrir más porque puedo lastimar las pupitas. Incluso algunas quedaron aplastadas, no lo pude evitar, lo siento. Pero bueno, quería estar seguro que no estaba botando un pedazo de tronco que tuviera larvas y pupas. La verdad es que son bastantes, entonces me toca buscar una caja de forrajeo. Ahora mismo están con antifugas. No voy a soltar la reina todavía, pero la voy a dejar allí. Mientras busco una caja de forrajeo, porque estas las voy a tener en una caja de forrajeo con estos troncos. Solo caja de forrajeo, vamos a ver qué me consigo. Voy a tener que comprar un topper, algo provisional mientras tanto. Y pues ahora mismo tienen antifugas acá, por lo que no intentan escapar. Incluso aquí están guardándose dentro del tronco. Aquí una vista cercana, algunas recogiendo las pupitas. Por supuesto hay algunas que quedaron aplastadas, no lo puedo evitar, eso sí, pues. Pero hay otras que no, como por ejemplo acá, que están bastante bien. Entonces decidí ya dejar tranquilo el tronco. Es una colonia bastante grande y madura. Tiene soldados muy grandes. Bueno, me acabo de bañar y de arreglar porque es demasiado calor y todo el tema. Les comento, esta colonia la iban a botar. Esta colonia estaba en un tronco que se cayó y la iban a botar, entonces yo decidí tratar de salvar la reina, que la conseguimos. Y pues ahora voy a salir a buscar un topper grande para poder tener los troncos allí. Y voy a tener la colonia en ese topper mientras tanto. Y pues con el tiempo vamos a ver qué me invento. Vamos a ver si la colonia continúa. Pues igual, como les decía, esto se iba a ir a la basura literalmente. Algunas personas podrán decir que estaba depredando hormigas, que estaba aprovechándome, pero pues desde mi punto de vista las estoy salvando y pues me vale. Este es un prototipo de reinero que estoy haciendo, pero es una versión, es un prototipo. La versión final no va a ser así. La versión final justo estoy imprimiendo una, a ver qué tal sale. Y pues como ven, se va adaptando a todas las cosas que ya tenía hechas, los conectores de tubo. Este es el nuevo sistema de humedad que estoy haciendo. Es muy parecido al de Ant House. De hecho está inspirado en el de Ant House, pero pues hecho a mi estilo. Y pues vamos a probarlo. Tengo algunas hormigas ya probando el sistema de humedad. Aquí por ejemplo tengo una Odontomachus, que la verdad así se ve el sistema de humedad con el reinero. Me gusta mucho cómo se ve y combina, o sea, encaja todo. Por acá tengo otra hormiga que más adelante les voy a decir cuál es. Y por acá tengo una Camponotus bugnioni de las mías, la que no había puesto huevecillos. De hecho vamos a verla. Aquí la tenemos. Lo que no me gusta de este prototipo es que es muy profundo. Entonces si queremos ver las hormigas, es bueno para las hormigas, pero malo para el mirmecólogo porque no puede ver bien la hormiga, especialmente esta. A propósito puse una bugnioni acá, esta bugnioni, para ver cómo se veía literalmente, y pues no se ve. Entonces estoy haciendo una versión que la cámara es más ancha, pero un poco menos profunda. Entonces el área es la misma, solo que pues como va a ser menos profunda vamos a poder ver mejor las hormigas. Entonces vamos a ver qué tal. También había hecho este prototipo de reinero para Acromirmex, pero la hormiga se murió. Pero bueno, toca esperar a ver si consigo otra y volver a probar. Por eso es que yo estoy tardando mucho en sacar los hormigueros, los reineros y poder empezar a vender cosas en la tienda. Aparte estoy haciendo la página en paralelo, entonces muchos me preguntan cuándo voy a vender, que si tal cosa está a la venta. Yo no quiero vender cosas sin probarlas, amigos. Entonces no quiero que después digan tu hormiguero no sirve para nada. Lamentablemente toca probar con hormigas porque es la única forma. Algunas morirán, algunas no. La Odontomachus la verdad está muy bien, vamos a verla. Aquí tenemos a la Odontomachus, una Bauri que me encontré por acá cerca de la casa. Igual la versión, ahí se ven los huevecillos, mire, puso más. Ahí se ve. Uy, mi pulso está pero malísimo. Pero ahí se ve el huevecillo. O sea, nomás la pasé a este reinero, ella puso huevo. Entonces ahí la vemos que está bien. Esta es la en blanco. La versión profunda no me gusta mucho, pero en color blanco sí se ven las hormigas, ¿no? Entonces, pero yo quiero que sea un tamaño estándar, ¿no? Ahí está bien. Y bueno, ahora vamos a ponerle la tapita para que no se nos estrese, aunque ya salió. Y esta es la cajita de forrajeo, que de hecho podemos aquí destapar y darles de comer y todo el tema. Ahora voy a salir a buscar el topper. Vamos a ver qué conseguimos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, como ven me cambié. Quería grabar como un vlog buscando esto. El topper que les dije para guardar la colonia. Pero pues grabar vlogs en Cúcuta con el calor que está haciendo pues no es como muy... Vamos a colocarle antifugas y vamos a pasar toda la colonia a este topper. Vamos a probar este líquido antifugas que realmente es aceite mineral.
Realmente ya lo probé en los potecitos estos, pero bueno, no puedo mostrar la marca porque no me están pagando XD. Disculpen el desorden, pero es que estoy haciendo tantas cosas que bueno, vamos a llenar todo esto de líquido antifugas así alrededor para que no se vayan a escapar y ya vuelvo. Ojo, por cierto, tengo capturas nuevas de Camponotus hugnioni con las que voy a probar el sistema de humedad que les estaba comentando recientemente. Vamos a ver qué tal nos va con ellas. Vamos a pasar para acá, está lloviendo fuerte justamente, como está lloviendo pude capturar reinas. Vamos a poner primero los troncos, así que poco a poco vamos a poner los tronquitos acá adentro. Creo que los voy a poner como amontonados hacia un lado. Aquí a este lado. Todos estos troncos están llenos de pupas. Aquí podemos ver algunas de las hormigas. Ya es de noche acá, por cierto, entonces toca darles de comer también. No le he dado de comer a mis hormigas siquiera, he estado muy ocupado. Pero bueno, primer paso, me preocupaba que no cupieran, pero sí caben. Ahora vamos a sacar las hormigas remanentes, que por aquí hay algunas, y las que están en el fondo. Y bueno, y ya para lo más importante, que es esto de acá. La reina la tenemos en este tubo de ensayo, así que la voy a poner a un lado mientras tanto, que hay una hormiguilla por allí. Voy a ponerla por acá, por este lado. Y vamos a repetir el procedimiento con esto. Y vamos a voltearlo simplemente acá adentro. Creo que esto sí lo puedo grabar. A ver. La verdad es que hay bastantes hormigas allí. Bastantes. Vamos a sacar las que quedan por acá remanentes. Y bueno, esto queda como una especie de cama. Ahí yo sé que hay pupitas. Ellas ya las agarrarán y las meterán dentro de los troncos que están por acá. Y pues bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ponerles agua. Para eso vamos a usar estos dos bebederos que compré por AliExpress, desde China. Están algo sucios porque estaban de otras colonias, pero es lo que hay. Así que bueno, vamos a ponérselos por acá. Es lo que puedo darles por ahora. Tengo que de hecho diseñar mis propios bebederos, pero bueno, de mientras tanto pues utilizo estos, ¿no? También estaba viendo que el antifugas está funcionando bien. Por acá están intentando algunas subir, pero no han podido. Así que de maravilla ese aceite mineral. Y pues ahora vienen los líquidos azucarados. Por acá algunas como que ya están empezando a encontrar. Están bebiendo, aquí hay una que está bebiendo. Eso en cualquier momento lo encuentran. Y ahora voy a ponerles un poco de tenebrios en esta otra tapa para ver si comen proteína. Por ahora solo les voy a poner esos pedacitos para probar, porque no sé si les gustan y no quiero matar a algunos innecesariamente. Vamos a ver si se comen esto. Y ahora el paso final, el más importante de todos, la reina. La reina la tenemos en este tubo de ensayo, así que voy a liberarla literalmente. Voy a ponerla aquí en este tronquito y pues vamos a dejarla que ella sola se esconda. Vamos a ver si puedo hacer esto acá. A ver si puedo alejar eso. A ver si... Ok. Entonces ahora vamos a poner a la reina. Ahí va. Ahí está la reina. Dejémosla sola, que ella encuentre para dónde irse. Y bueno, esta va a ser la última vez que veamos a la reina, amigos. Adiós. Espero que todo salga bien. Ahí bueno, quiso salir nuevamente. Pensé que se iba a meter de una vez al tronco, pero no. Vamos a ver qué hace. Esperemos a que encuentre la primera obrera. Ahí está, la encontraron. La reconocieron. La están protegiendo. O se la están comiendo. Ah, mira, le están haciendo trofalaxia. La están cuidando, eso es bueno. Ya reconocieron a su reina, amigo. Entonces eso es buenísimo. Pues nada, vamos a dejar la colonia tranquila. Vamos a esperar a mañana a ver qué pasa con esto. A ver si beben, si comen. No sé, ahí están tomando agua. Buenardo. De esta no les gustó. Bueno, aquí habían unas crematos. Ah, sí están bebiendo también. Buenardo. Entonces eso es bueno. La reina sigue acá. Ya les están haciendo protection las obreritas. Entonces bueno, amigos, así va a estar la colonia. Por ahora la voy a tener así. Voy a intentar cuidarla así como la ven.
También tengo que hacerle un espacio acá, voy a tener que desocupar la parte de abajo, creo. Y pues, ¿cuál es mi intención? Luego, no sé, tratar de hacerlas que se muden a algún hormiguero donde haya humedad, porque eventualmente la humedad de estos troncos se va a secar y van a tener que buscar humedad, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de proveerles algún hormiguero o algo para que ellas se muden luego. Es lo que puedo hacer. No puedo hacer que ellas saquen toda la cantidad de pupas que habían dentro de esto. Es que la verdad que es impresionante. De hecho ya han guardado, han escondido. O sea, ya no están por las afueras de los troncos. Antes sí. Han escondido bastante, así que todo está dentro. Mañana seguiré grabando, es tarde hoy en la noche, así que vamos a esperar a mañana. Me interesa mucho saber qué pasa con esto, a ver si se lo comen o no se lo comen. Yo espero que sí, porque es lo que tengo para ofrecerles, la verdad. Si no, me va a tocar ver con qué puedo alimentarlas. Por ahí he leído que ellas incluso comen polen, entonces me va a tocar comprar algún suplemento o algo para ponerles en el agua con azúcar o algo así. Y bueno, amigos, lo dejo con esta toma y continuamos mañana. Ah, bueno, no, ya va. Algo más que quiero mostrar antes de hacer el corte del día siguiente. La verdad es que hay dos novedades muy buenas. Y es algo que a mí me tiene muy contento, porque hay una especie que se comió mi primera captura. La primera captura. Yo grabé un short, pero no me aguanto. El short lo van a ver próximamente, pero esto lo van a ver antes. Después van a ver el short porque ahí estaba muy emocionado, pero bueno, lo van a ver luego. Atrapé Monomorium. Y no una reina. ¿Cuántas? 12 reinas. 12 reinas. Resulta que yo estaba trabajando y de repente volteo así y veo en la esquina de la pared, por acá ya les voy a enseñar, en esa esquina, ahí veo una bolita negra, una pelotita. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Y veo otra así más abajo y otra así. Por acá le voy a estar dejando un pequeño videito que alcancé a grabar luego. Pero era una migración de Monomorium que estaban saliendo de la esquina inferior de aquí, de esta esquina, de un huequito en la pared, subiendo por todo esto así, hasta allá, hasta el techo. Que yo les he dicho que esta casa está plagada de esas hormigas. Son una especie invasora. Y por cierto, ya hay algunas personas que me están diciendo que no son Monomorium. Yo iba a grabar un video de comparativa con otra especie, creo que era Trochimyrmex destructor, algo así. Ya para mirar, Trichomyrmex destructor. O sea, what? Y sí se parecen. Esta es una foto de internet de la Trichomyrmex destructor. Y honestamente sí se parecen mucho. O sea, así son las hormigas, culito negro, gaster negro. La reina es así, yo no había visto la primera reina. Ya la van a ver, tranquilos, ya van a ver las reinas. Pero también están las Monomorium, ¿sí? Ya les voy a enseñar una Monomorium. Y aquí están las Monomorium, que son las Monomorium pharaonis, que también se parecen mucho. Aunque estas, yo veo que el gaster de ellas es un poquito más grueso. Entonces, bueno, queda en la expectativa. Voy a investigar bien, a ver las comparaciones. De hecho, voy a hacer un video comparativo más adelante de esas dos especies. Pero por ahora están como Monomorium, ¿sí? O sea, yo siempre las he identificado como Monomorium. Ahora vamos a verlas. Por acá tenemos la primera Polygynia. Esta es de 7 reinas. Voy a prender la luz un momento. 7 reinas. Ahora sí, vamos a ver, esto no agarra bien la luz. 7 reinas. Y alcancé a capturar un macho, ahí lo podemos ver al lado. Esta especie presenta polimorfismo. Han puesto huevecillos, amigos. Y ahí reunieron todas las pupitas, pero estoy viendo que pusieron huevos. Esto es una muy buena señal. Ahí las contamos las reinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reinas. Esta fue la primera ronda de capturas. Me agarré 7, pero la verdad es que era muchísima. O sea, esta es una especie muy poligínica. Ellas no hacen vuelo nupcial. Ellas simplemente se reproducen dentro del nido y continúan. Y pues alcancé a capturar un macho. Entonces eso es bueno porque ese macho me va a ayudar. Él está en una arena ahora mismo. Envidia total. Y pues bueno, esa fue la primera ronda. Y luego pues me puse a trabajar y en la tarde vi más. Y por acá tenemos otra de 5 reinas que también están poniendo huevos, amigos. O bueno, no sé si ya los llevaban, pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que veo? Veo que hay polimorfismo en esta especie. O sea, veo que hay hormigas de diferentes tamaños. Disculpen el tema de la luz. Hay hormigas de diferentes tamaños. Y pues hay un punto a favor, ¿no? Para identificarlas, para ver. Hoy me toca alimentarlas, apenas les puse agua con azúcar y ya se la bebieron, obviamente, ya se la bebieron. Entonces nada, amigos, quería mostrarles, para mí esto es una de las hormigas más buscadas, a pesar de que están aquí en mi casa, una de las hormigas más buscadas para mí. Esta especie se comió mi primera captura y pues tenía así como un resentimiento, así como un piquecito de tenerla, y pues aquí las tenemos. Y también
con esta especie voy a poner a prueba mis hormigueros porque es una especie muy pequeñita, aunque tengo otra especie que conseguí de un intercambio que es mucho más pequeña. Vamos a verla. Esta es una reina aún más pequeña y pues en el intercambio me la ofrecieron como monomorium, ¿sí? Pero yo ahora veo que no es monomorium, entonces es una especie muy pequeña, mucho más pequeña que aquellas, que las otras que les estoy enseñando. No veo, aquí están las obreras, miren el tamaño de la obrera. Tenía como 2 obreritas solamente cuando me llegó. Aquí tenemos una vista cercana de la reina. Es muy difícil de ver, por ahí vemos que también tiene como unos huevecillos, parece. Pero es que es minúscula, amigos. No sé qué especie es, la verdad, pero ya estoy seguro que no es monomorium. Entonces, pues nada, esta es aún más pequeña, o sea, es una hormiga diminuta. Vamos a ver si podemos ver la obrera que está por acá en algún lado. Ahí tenemos a la obrerita, que es extremadamente pequeña, mucho más pequeña que la Pheidole, con esto se los digo. La Pheidole son como 3 veces el tamaño de estas hormigas, literalmente. Por acá tenemos las capturas del día que salió ahorita. Aquí tenemos una Camponotus blandus, tenemos algunas Camponotus bugnioni aladas. No logré conseguir sin alas, entonces nada, estas de hecho me tocó atraparlas así porque no tenía espacio en los tubos en ese momento. Y pues bueno, amigos, voy a probar con ellas los nuevos sistemas de humedad, los nuevos reineros directamente, así que voy a imprimir varios y luego de eso pues ahí hacemos algunos intercambios o hacemos algún sorteo en el canal. Yo les estuve comentando en el grupo de Telegram, pero vamos a esperar un poco porque es que no quiero dar esos reineros, y de hecho este de acá va a ser uno de los que voy a probar, este de acá, pero quiero probar que funciona, ¿sí? Lamentablemente la única forma de hacerlo es con hormigas, y pues una vez estén funcionando voy a hacer un sorteo de este reinero con una de estas hormigas o con alguno de las hormigas que pongan huevos, ¿sí? Entonces por ahora toca Colombia. Y con eso pues aprovechamos el sorteito de la aceleración de los 2000 suscriptores del canal. Porque bueno, llegamos pero nunca dije nada, nunca celebramos nada. Va a ser con envío gratis, o sea, yo hago el envío, lo pago. Pero pues lamentablemente por ahora solo Colombia, ¿sí? Las condiciones y cómo participar, esperemos un poquito más. Entonces, primero toca esperar, yo creería que como un mes o 15 días. Que yo vea que las hormigas están poniendo huevecitos y tal. Yo creo que un mes tal vez. Pero se viene, así que atentos al canal. Si están viendo por primera vez, suscríbanse. Y pues por ahora Colombia, pero después más adelante buscaremos cómo hacerlo en otros países. Amigos, pasó lo que muchos me advirtieron. Me han picado las Solenopsis geminata, me han picado, pero como no tienen idea, me arde muchísimo la mano. Y pues hice un mal movimiento y esta pequeña tapa se resbaló así y empezaron a salirse y no me había dado cuenta. Y atacaron la colonia de... ¿Dónde está la jeringa? Atacaron mi colonia de hecho, miren cómo está esto. De cefalotes. Aquí están las cefalotes. Por acá tengo algunas que todavía están sueltas. Afortunadamente mis hormigueros son herméticos y no pueden entrar ni salir nada, a excepción de las cefalotes, porque yo todavía las tenía en este tubo de ensayo, bueno, en esta jeringa, y entraron por este agujero y pues invadieron. Ahí están todavía, miren, algunas. Pude salvar a la reina y a la obrera que quedaron, pero así es el universo. Me trae una colonia gigantesca de cefalotes y me quita la pequeña colonia que estaba cuidando. Por acá tenemos a la reina y una pupita y una obrera. Esto es todo lo que quedó, amigos. No me había dado cuenta. Afortunadamente estas hormigas son súper acorazadas y las Solenopsis como que no eran capaces de matarlas. Tenía una pegada en la cabeza y logré quitársela con una pinza. Mira, incluso ahí tenemos alguna que todavía está por ahí. Tengo el estudio lleno de hormigas, así que voy a limpiar. Lamentablemente va a tener que, las que se soltaron pues morirán, no hay nada que hacer. Y pues intentar recuperar esta colonia, ¿no? Vamos a ver si después de este ataque sobreviven. Miren como tengo la mano ya inflamada de las picadas, amigos. No se ven, pero duelen. Aquí se ven algunas manchas. O sea, tengo las manos hinchadas de la cantidad de picadas que me han dado. Ahí se ve, miren. Son muy dolorosas. Incluso me lastimé la mano ahorita. Pero, bueno. Vamos a ver lo bueno a esto, aparte de las manos hinchadas. Mis colonias están bien, no murieron, o sea, ninguna colonia murió, solamente perdí algunas pupas de la antigua colonia de cefalotes.
Eso sí es malo porque la colonia después de eso, quién sabe si se recupera. Pero pues aquí están todas mis otras colonias que tenía allí en esa misma zona. Ahí están las Dorymirmes insanus, que estaban todas amontonadas aquí, por cierto, como lanzándoles químicos a la Solenopsis. O sea, se defendieron porque aquí está el sistema de ventilación. Por acá estas también están abiertas, pero es que no pudieron entrar porque es que afortunadamente esto también es como una prueba de que mis hormigueros son a pruebas de hormigas pequeñas. Las Solenopsis no fueron capaces de entrar a ninguno de estos hormigueros. Incluso en el reinero donde tengo la Odontomachus, que tampoco pudieron entrar. Entonces todo está bien, las hormigas están bien, solamente fue un susto para ellas. Bueno, la razón por la que me di cuenta que las Solenopsis me estaban atacando a las otras hormigas es porque venía a acomodar esto y mostrar esto, que ya preparé la tapa. El corte no fue el más profesional del mundo, pero era más dura de lo que pensaba y se rajó. Así que bueno, nada. Vamos a poner la tapa, con esto ya tienen ventilación y las podemos dejar tranquilas y así evitamos también que se les metan otras hormigas. Así va quedando mientras tanto y bueno, voy a arreglar el desorden de la Solenopsis porque todavía quedan muchas por ahí y nos vemos mañana. Amigos, me temo que pasó lo peor. La reina está agonizando, creo. No veo signos de mejora, la verdad. Mírenla cómo está, o sea, no. Voy a intentar ponerla en un reinero y esperar a ver qué tal, a ver si tenemos suerte. Y pues no puedo hacer mucho más por ella, la verdad. Me lo advirtieron, pero bueno, fue culpa mía, la verdad, porque yo no les he reemplazado las tapas esperando la cortadora de acrílico. Y pues tampoco les había puesto antifugas y ya está, la colonia está muy grande ya. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y como estuve moviendo el mueble para capturar las Monomorium, se corrió la tapa. Bueno amigos, ya pasó un día, así que vamos a ver cómo va la colonia. También les quiero contar que atrapé unas hormiguitas nuevas, así que aprovecho para enseñárselas. Bueno, aquí tenemos el topper con el hueco improvisado. Vamos a ver cómo están hoy las hormigas. Hay algunas aquí en el líquido azucarado, pero no veo que hayan tocado absolutamente nada de los tenebrios. Y pues bueno, el agua, ¿no? Bebiendo agua. Voy a tener que ver qué puedo hacer para darles de comer, porque ellas aquí pues bueno, yo les he visto que están forrajeando siempre y buscando comer cosas en el suelo, animalitos, otras hormigas. Pero esta colonia pues bueno, vamos a ver. El antifuga pues ha funcionado, ni siquiera había ninguna pegada en las tapas, de hecho ahí se alcanza a ver un poco del aceite. Entonces ha funcionado, nos ha mantenido a raya. La reina donde estaba por acá ya se fueron. La reina estaba por acá, en este agujero, pero no, ya no están. ¿Qué está llevando esta? Esta está llevando algo. Está llevando una pupa, miren. La están sacando, la están llevando. Por acá vemos unas soldados que son bastante grandes, la verdad. Suscríbanse para ver cómo avanza esto. Y si les gustó este video, pues denle like. La verdad es que yo esperaba que comieran un poco. Tal vez no necesitan por ahora, pero pues vamos a tener paciencia. De todas formas, si alguno en los comentarios quiere aportar algo, decir que les puedo dar de comer adicional a esto, porque es lo que tengo en el momento, líquidos azucarados y esta proteína, incluso les podría dar un pedacito de cucaracha, pero yo no veo que coman, ¿no? Entonces vamos a esperar unos días más y pues en próximas actualizaciones les estaré mostrando cómo va esta colonia, porque la verdad es que sí me preocupa un poco. Si no, la verdad voy a tener que liberarlas, o sea, voy a tener que dejarlas cerca de un árbol o algo así y dejar que ellas mismas hagan su migración, porque no las puedo tener. Si no se están alimentando se van a morir. Mira, aquí hay unas que están como buscando el agua con azúcar. Esto es lo que me tranquiliza, o sea, sí están bebiendo de a poco, pero están bebiendo. Entonces bueno, ayer llovió mucho otra vez y por supuesto una ectatoma en mi casa. Siempre ectatomas con pelos. Ayer hubo vuelos de atas, pero no tengo reina, sino que capturé tengo unas bolsitas de las cacas de mi perra, aquí están. Y pues quería aprovechar para enseñarles cómo son los machos de hormiga ata, que aquí en Santander, norte de Santander, son muy comunes. Yo todavía no he capturado la primera reina, o sea, no he tenido la suerte, pero aquí tenemos varios machos. Hoy estaban todos, el vuelo fue en la madrugada de seguro y no alcancé a capturar reinas, pero había muchos machos en la calle, así muertos. Ya saben que ellos después que hacen el frutifantástico, perecen. Entonces aquí quería enseñarles el machito. Como ven, la cabeza es muy pequeñita, la reina tiene una cabeza súper masiva. El otro macho que tengo aquí ya está muerto. Un momento, aquí ya está muerto. Ellos literalmente echan su último airecito y se mueren. Y pues este tal vez no, este tal vez muere virgen.
Por eso no se ha muerto, porque normalmente ellos mueren después que hacen el frutifantástico, por el cansancio y todo eso, y principalmente porque ellos ni siquiera se pueden alimentar. O sea, ellos no solos no pueden hacer nada. O sea, para lo único que sirven es para la raza, para extender la raza. Entonces nada, amigos, quería enseñarles así es como es. Y miren el tamaño, ¿no? O sea, es una hormiga bastante grande. La reina incluso es más grande. Entonces yo quisiera poder conseguir una hembra de ata, pero la verdad es que no he tenido la suerte. Y pues nada, amigos, los dejo con esta toma de este macho de hormiga ata. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.